Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la Dra. Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase 18. ¡Wow! Sí que han llegado lejos, ¿no es cierto? Me imagino que se estarán preguntando qué es lo que harán cuando la clase termine. Y estoy segura de que echarán de menos a las personas en su grupo. Pero se reunirán a tomar chocolate los domingos o algo similar de vez en cuando. ¿Se han divertido descubriendo qué edad emocional tienen o eso les produjo miedo? Esta semana observaron sus conductas. ¿Se han comportado como adultos en algún momento? Y en otras ocasiones se encontraron de regreso en el momento entre el nacimiento y los 2 años, cuando era «ayúdame, haz que todo mejore», o «enséñame, soy tonto», o incluso «pruébalo». Cuando se observen con detenimiento, descubrirán los estímulos que vienen a ustedes desde el mundo exterior y que les crean la necesidad de revertirse a su edad emocional. Y mientras trabajen con estos estímulos, esos problemas que no han solucionado adecuadamente durante la infancia, comenzarán a resolverlos con el método que ya han estado usando en este curso. Y descubrirán que continúan creciendo emocionalmente y cada vez con menos frecuencia regresarán a la etapa 1, que es la de ayúdame. Cada vez menos, y descubrirán que cada vez maduran más y más emocionalmente. ¿Y saben qué? El beneficio agregado es que se sentirán cada vez más y más jóvenes físicamente. Eso me resulta asombroso. Sé que me sucedió a mí. Incluso, aunque no lo crean, noté una diferencia al verme al espejo. A medida que todo el peso que cargaba en mi espalda se hacía más y más liviano, cuando me liberé de problemas y personas que había estado cargando toda mi vida. No se desanimen yendo de un día al siguiente, porque se encontrarán tropezando algunas veces, y tropiezan más que nada cuando están cansados, ya sea emocional o físicamente, o como sea que los predispone cuando ustedes están drenados de energía. Tenemos una tendencia a revertirnos a los problemas de la infancia. Es algo temporario, solo nótenlo cuando comienza. Ups, me tropiezo. Significa que estoy cansado. Oh, sí, eso es lo que me sucede. Estoy agotado. Solo descansen y estarán listos para continuar. No se den por vencidos, regresen al camino. Ahora veremos las áreas de la vida que se ven afectadas por alguno de los 4 daños, o por no tener las necesidades suplidas. Y las verán en la pizarra y, si yo fuera ustedes, las escribiría en mi libro de notas a un lado. Estas son las áreas de la vida afectadas por el daño. La primera es la obligación de responder. Yo tuve mucho de eso. Oh. Sí, te pedí a ti respuestas de todo. Sí, un minuto. Se supone que es responder en forma personal. Pues yo respondía personalmente por tus acciones. No, por tus propias acciones. Sucedía, cariño, que yo tenía que responder por cada centavo, olvida los dólares, por cada centavo que tenía. Estaba enseñándote a economizar. Estaba siendo mi padre. Sigue con la próxima. Ajá. Ocurría que yo debía dar explicaciones de cada momento de mi tiempo. Las mujeres tienen problemas con los factores de tiempo. Y debía reproducirte cada palabra de una conversación que tenía con cualquiera. Porque tenías dificultad, tenías un problema tenías muchos problemas de límites. En especial si yo hablaba con alguien del sexo opuesto, no con un hombre. Cómo piensan los hombres, ¿sabes? Ajá. Pero tú no debías responder por nada. Yo era un ministro. ¿Qué tiene eso que ver con el precio del té en Bangkok? Cariño, sucedía que recibíamos una llamada de larga distancia
Y tú colgabas y yo te preguntaba quién había llamado y qué había dicho, y tú me decías quién había llamado en general. ¿Y por qué llamó? ¿Qué dijo? No lo sé, lo olvidé. Pero si yo respondía al teléfono y hablaba, tenía que regurgitarte casi cada palabra de lo que habíamos hablado. Tú tenías mejor memoria que yo. Error. Yo debía rendir cuentas y tú no. Yo te quiero enjaulada en una caja. Ese era el problema, Pero entonces. no me encierres a mí, Sí, ¿cierto? es cierto. Entonces, obligación de responder. Otra es responsabilidad. Yo te hacía responsable por todo. ¿Es correcto? Mi puntaje es muy bueno. Sí, yo debía lavar tu ropa interior, secarla, doblarla, guardarla en tu cajón. Y si no estaba en el cajón como a ti te agradaba, sí que estaba en problemas. Y debía asegurarme de que hubiera comida en la mesa y hubiera comida en la despensa, pero no me preguntes de dónde provenía porque mi asignación para comestibles era de $5. ¿Sabes qué? Cuando yo hablo parece que eras una persona muy mala, pero ¿sabes qué? Yo te ayudaba a hacerlo. Yo lo fomentaba. Yo permitía que me lo hicieras. Sí, pero sí. Y que me trataras como yo había visto que controlaban a mi madre. Mira el lado positivo. ¿Dónde lo encuentras? Tú miras lo negativo, yo veo lo positivo. Te compré un equipo de música. Ah, sí. Te compré un órgano. Sí, el pequeño órgano a Sí, pedal. verás, todas esas ¿Y cosas. con el Te dinero compré de un quién? auto. ¿Con el dinero de quién? ¿A qué te refieres con eso? Lo sé, cuando nos casamos. Mi dinero es tu dinero y tu dinero es tu dinero. No, ¿Cierto? supongo que sí sería antes. Ajá. Sí, solías venir al hospital por mi cheque. Sí, Y pero luego te lo compré un cobrabas. auto. ¿Y de qué servía? Jamás funcionaba. Un auto sin rotor no funciona, cariño. Verás, me hacías responsable. Pero lo sorprendente es que en el mundo de tu trabajo diario eras en extremo responsable. Pero en casa no eras responsable de nada. Sí. Si sacabas algo de un cajón, lo ponías donde caía. Si te quitabas algo del cuerpo, lo ponías donde lo dejabas caer. Solías decir, ¿por qué no recoges tu ropa interior? Yo miraba al suelo y no la veía. ¿Qué ropa interior? Pero ¿sabes qué? Te acostumbraste a una hada madrina cuando eras un niño. No eras responsable de ninguna de las tareas del hogar. Lo único que me irritaba en nuestra casa, en ocasiones, en nuestra habitación, es que sentía que caminaba en subida y bajada. ¿O ¿Sobre tu pila de ropa interior? Sí, como caminando hacia De vez en arriba cuando. porque tampoco la levantaba. Sí me... De vez en cuando la dejaba allí para ver cuánto tardabas en Jamás- levantarla del jamás suelo. la vi. Pero porque la prolijidad está en mi historia. Yo tendía a ser ordenada. Eso es muy No interesante. podía soportarlo. Cómo la recuperación cambió mi visión. Soy responsable ahora de toda mi vida. Y por lo que sucede entre Nancy y yo. Soy responsable ahora y amo estar obligado a responder. Amo ser responsable. Y ahora veo mi ropa interior en el suelo y la recojo. De hecho, en general no llega al suelo. Va directo a la cesta. Sí, un buen cambio. Un buen cambio. Bien, obligación de responder. Responsabilidad. Honestidad. Saben, había una bonita canción que escuchábamos con las niñas. Y era algo así. Estirar la verdad, es decir, una mentira. Y las personas que han sido dañadas son muy buenas estirando la verdad. En exagerar de una manera u otra, siempre para su beneficio. Ujú. La estabilidad es otro punto. Tenía un amigo que solía decir, eres tan estable como una abeja en un tarro. Muy movediza. Y las personas decían esto de nosotros cuando recién nos casamos. ¿Pueden permanecer en la misma casa, en el mismo apartamento, en el mismo domicilio? Nos mudamos 3 veces en el primer año de matrimonio. Era enloquecedor. Piensen en toda la energía que usamos empacando y desempacando 3 veces.
y en todo el dinero que gastamos. Ese es el lado negativo. El lado positivo es que nos deshicimos de mucha basura cada vez que nos mudábamos. No, no, no. No, no, no. Tú te deshiciste de mucha basura. Y solía ser mi basura de la que te deshacías. Bien, obligación de responder, responsabilidad, honestidad y estabilidad es otra, ¿sí? Ese es otro problema con el que luchamos porque fuimos dañados. Resolución de conflictos. Tú y yo no teníamos idea de cómo resolver un conflicto. Ni idea. Yo sabía, tú no. ¿Cómo se resolvían? Con gritos y alaridos, eso los resolvía. Ah. Un golpe sobre la mesa. Eso detenía cualquier discusión. Y mi idea de resolver una discusión era decir, lo siento, tienes razón, estoy equivocada, y llorar. Creí que eran técnicas para que dejaras de gritar y dar alaridos. Pero jamás funcionaban. Continuaba usándolos porque era todo lo que tenía, hasta que obtuve nuevas herramientas. Otro problema es el manejo del enojo. Sí, tenías problemas manejando tu enojo. Ujú. ¿Sabes lo que hacía con él? Lo ocultaba. Yo no tenía problemas manejando el mío. No, dejabas que todos supieran que estabas enfadado. Todo el tiempo. Ujú. Me despertaba y acostaba enfadado. Pero yo no, yo dejaba el enfado a un lado. Y esa clase de enojo adentro destruye a las personas físicamente y emocionalmente. En los comienzos de nuestro matrimonio yo me enfermaba mucho. Sí. Estaba siempre en el hospital. Y supongo que a los 9 años de nuestro matrimonio, yo terminé pensando que tenía un ataque cardíaco en la mitad de la noche y acabé en cuidados intensivos. Y era un problema del corazón, tenía pericarditis, pero yo siempre estaba enferma. Dime por qué. Por todo el resentimiento que tenía, por tu control. Y todo el resentimiento que tenía por el control de mi padre. Y ambos sumados me producían una reserva de sentimiento que era increíble para mí. Es sorprendente, ahora lo puedo ver. Me sorprende cómo pudiste librarte de eso, porque yo no estoy seguro de que me hayas hecho a mí lo que yo te hice a ti. Yo no lo hubiera podido superar como tú lo hiciste. Y pude hacerlo en general. En general. De vez en cuando, un viejo recuerdo regresa volando a mí. Y duele por un momento. Y luego me digo, eso fue antes, esto es ahora. No tengo que revivir eso. Es basura antigua, no tengo que cargar con eso. Entonces la carga es ligera. Y eso es maravilloso, maravilloso. La empatía es otra cosa que el daño sofoca. Sí. La empatía es... La habilidad de comprender cómo siente otra persona. La habilidad de sentir el dolor de otra persona o incluso reconocer que siente. Y, Cuando somos dañados en la infancia, no hay nadie más. correcto. Soy el centro del mundo. Sabes, es asombroso. Tu mayor daño ocurrió antes de que tuvieras 3 años. Mi mayor daño después de los 4. Durante esos 3 o 4 años de vida, una cosa que aprendí es la empatía. De veras aprendí cómo se sienten las demás personas. Y casi al extremo. Y creo que es una de las razones por las que me convertí en enfermera. Y luego fui más allá y me convertí en psicóloga porque me preocupan los sentimientos de los demás. Y, a comienzos de nuestro matrimonio, estaba ocupada con tus sentimientos, pero al mismo tiempo, tú no lo estabas por los míos. Y es porque jamás fuiste moldeado para hacerlo, jamás te enseñaron a hacerlo en la niñez. ¿Cómo lo sabrías? No podías. No podías. El próximo punto es cooperación. Solía enfurecerme. Cuando pienso en ello, siendo una persona joven, mi madre trabajaba muchas horas como enfermera. Regresaba y debía cuidar de una casa muy grande. Mi padre regresaba del trabajo e iba a su taller a jugar. Mi madre debía cuidar de una casa de 8 habitaciones.
mi padre no levantaba ni un dedo. Y parte de eso, supongo, era porque mi abuela y abuelo estaban allí y creían que no lo haría bien. Pero si hubiera deseado hacerlo, lo habría hecho sin importarle lo que la abuela y el abuelo pensaran. Pero cuando él necesitaba ayuda en el taller, sostener una tabla o teñir algo, no tenía problemas en llamar a mi madre, diciéndole, ven aquí, necesito que hagas esto o aquello por mí. Pero cuando ella le decía, amigo, necesito que me ayudes, él se volvía resentido, muy resentido, y se ponía a la defensiva, y se ofuscaba con eso, y se marchaba otra vez. ¿Y de dónde provenía eso? Supongo que provenía de su educación y el modelo que tuvo en su hogar. Así como las demandas que su madre tenía para él. Sí. Y cuando ella se ponía en esa posición y lo forzaba, se convertía en su madre. Y Sí. eso creaba el resentimiento. Exacto. Dar ánimo. Es muy difícil para alguien que fue dañado darle ánimo a otra persona. Debes haber recibido ánimo antes de poder darlo a otros. El desánimo no puede producir ánimo. Y las personas heridas que fueron dañadas sienten que es muy difícil animar a otras personas. Todas estas cosas se ven muy afectadas por los daños de la temprana niñez. Y eso detiene la habilidad en la niñez. Por eso hacemos todo esto. Tenemos obligación de responder, tenemos responsabilidad, tenemos todas estas cosas, pero están dañadas y truncadas o minimizadas en la comparación de lo que pudo haber sido. Por Correcto. eso la Biblia nos dice que debemos madurar y crecer. Bien. Bueno, el área de dirección u orientación hacia las metas, esos dos tópicos. Ajá. Tú y yo teníamos una dirección y era terminar la universidad, pero solíamos tomar desvíos. Algunos fueron forzados por problemas médicos. Otros fueron forzados por malas decisiones financieras. A propósito, ese es otro problema. Oh, sí, claro. Las personas que fueron dañadas en la infancia tienen pocas habilidades del tipo financiero. Correcto. La orientación a las metas es otra área difícil. Quiero tener una meta, quiero alcanzarla, pero no sé cómo identificar lo que es una meta para mí y no sé qué pasos tomar para alcanzarla. Y allí hay otra. Las enumeraremos para ellos y es la intimidad emocional. Oh, Dios. Esa es otra historia. Sabes, cuando pienso en ti y en mí, tú solías ser más verbal en nuestra relación íntima. ¿Qué quieres decir con eso? Tendías a compartir más tus pensamientos y sentimientos. Mientras que en mis años de juventud no sentía que se me permitiera compartir mis sentimientos y pensamientos. Cuando mis palabras salían o me decían que me callara o me decían que la manera en que yo pensaba o sentía era estúpida, entonces temía decirte quién era, qué pensaba, qué sentía. Y otra vez eso me revertía a mi daño. Así que ocultaba mi parte más auténtica. Y la parte de mí que es falsa, es una actuación, es la que te daba. Toda mi vida sentí que era una actriz sobre un escenario actuando para que todos me aceptaran. Todos eran mi padre, mi madre, mi abuela, mi abuelo y tú. ¿Estás mejorando eso en tu cabeza? Oh, sí. Bien. Mucho mejor, mucho mejor. Otra área es la que ya mencionamos, dificultades financieras. No tenemos idea de cómo controlar las finanzas, cómo hacer un presupuesto, cómo seguirlo. Las personas dañadas no saben hacerlo. Compran con espontaneidad momentánea, por impulso. Y eso me enfurecía cuando nos mudábamos. Porque comprábamos esto y aquello. Hubiéramos muerto sin tenerlo. Y cuando nos mudábamos 3 años después, nos dábamos cuenta de que jamás lo habíamos usado. Nos moríamos sin eso, ¿cierto? Oh, no. Solo lo guardábamos en el armario. Así es. Sí, ridículo. Ahora, el área de la intimidad sexual. Esto es muy difícil para personas que fueron dañadas, en especial para quienes sufrieron abuso sexual.
Tú y yo éramos una combinación increíble. Tú llegaste al matrimonio con abuso sexual de parte de un varón. Yo ingresé con 5 años de abuso sexual de parte de 2 ancianos del vecindario. Y llegaste creyendo que era un obsequio de Dios. Que la sexualidad es un obsequio de Dios. Yo tenía la visión de que eso era algo sucio. Correcto. Entonces en la noche de bodas, cuando saliste del baño, dijiste, bien, antes de ir a la cama, ¿podemos hacer lo que mis padres hicieron? ¿Eso es rezar antes de ir a la cama? Y yo dije, ¿vas a rezar antes de tener sexo? Yo acabo de rezar pidiendo que Dios cubriera la habitación con plomo para que no pudiera ver lo que íbamos a hacer. Como si fuera algo Sí. malo. Sí. Y yo creía, mi madre me había enseñado que la sexualidad era algo hermoso. Y honestamente creía en sus palabras. Que era algo hermoso, conmovedor, cálido, amoroso, tierno, entre 2 personas. Pero tú trajiste el impulso sexual que proviene del abuso entre varones y tu idea de que el sexo era sucio. Yo sentía que el sexo era hermoso, pero al mismo tiempo le temía por mi experiencia personal de abuso. Y les diré que giramos y giramos y giramos y giramos alrededor de eso por años. La mayoría de los libros que tenemos son sobre sexo. Y les decimos a las personas en los seminarios, ¿quieren libros? Vengan a verlos, los tenemos todos. Se los daremos. Y la mayoría son inservibles, ¿saben por qué? Porque son sobre las conductas. Correcto. Estos libros que enseñan cómo hacer las cosas que ustedes ya conocen no funcionan. Funcionan en algunas ocasiones, pero luego regresan al mismo problema. ¿Por qué? Porque intentamos cambiar el problema desde el interior con un libro desde el exterior. Debemos cambiar el carácter dentro y alrededor de la sexualidad también. Es por eso que la pornografía es una industria multimillonaria. Porque las personas creen que si se visten bien, se posicionan bien, lo hacen bien, etcétera, 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 tendrán esa entereza emocional que ellos están deseando y esa sensación de pertenecer. Y ese es el plan de Satanás, para pervertir la sexualidad, para que se trate de lo que haces en lugar de quién eres. Todo por causa del daño de la niñez. Correcto. Queremos darles una lista de cómo se manifiesta en un niño el daño que sufrió en su infancia. Cuando somos dañados, ¿cómo expresamos el daño siendo niños? ¿Por qué no la lees? Fácilmente intimidado por una mirada o un gesto, o nos aislamos de otros, nos retraemos. Tenemos grandes cambios de humor, furor, depresión. Lloramos un minuto, reímos histéricamente al siguiente. Cólera. Aparentamos estar deprimidos. Nos preguntamos constantemente ¿por qué yo? O un niño que moja la cama sin tener un problema físico identificado. Es un niño que tiene mucho estrés emocional. Lo expresa con rebeldía creciente. El niño que comienza con un empujón y termina pateando a las personas. Es inquieto, no puede sentarse quieto o pararse quieto. Es desatento, suelen diagnosticarle DDA o DDAH. Y saben, todavía no está definido si el DDAH se debe a la naturaleza o la educación, pero nosotros sabemos que se han hecho experimentos para comprobarlo. Pueden tomar un niño diagnosticado con DDA, ponerlo en un ambiente saludable, y la química de su cuerpo se revierte a los límites normales en solo 1 año. Lo sabemos. Aparentan estar concentrados en sus pensamientos. En otras palabras, en un mundo propio. Es un soñador al extremo. La clase de niño en la escuela que siempre está viendo por la ventana o al infinito, donde quiera que sea. Suele ser desobediente. Si dices sí, dicen no. Si dices no, dicen sí. Son rebeldes abiertamente y su palabra favorita es no. Puedes hacerles una lista de preguntas y siempre responden no, y preguntas ¿desean un mantecado? Y dicen que no. Y quieren decir sí. ¿Por qué lo hacen? Porque este es un niño que dice, solo quiero ser obstinado, solo quiero ser difícil. ¿Y por qué?
porque está sufriendo. Suele adoptar conductas enloquecidas. Tiene una obsesión con el fuego. Yo leo esta larga lista y marco todas las opciones de cuando era niño. También en la niñez comienzan los problemas de desórdenes alimentarios. La obesidad, la anorexia, la bulimia. Conductas de automutilación. Se muerden las uñas, se arrancan los cabellos, se hurgan el cuerpo, se hurgan la nariz. No pueden relacionarse bien con otros niños y sienten que los demás se burlan de ellos. El último es pocos hábitos higiénicos. Se rehúsan a lavarse los dientes, a mantenerse aseados y a cuidar de sus personas. Lo que habla de que su dignidad y su valor están en la basura. Absolutamente. Sí. En sus libros de trabajo encontrarán que hay una larga lista de adolescentes. Esas conductas que Sí. surgen de los daños en la adolescencia, sí, están escritos y los leerán en la sesión de clase. Y también hay una lista en sus libros de trabajo sobre las conductas de los adultos que sufrieron daño. Y les aconsejamos que en la próxima semana, mientras siguen trabajando en determinar su edad emocional, que usen estas listas, la del niño que expresa dolor, la del adolescente en su libro de trabajo, y la lista en sus libros de trabajo sobre los adultos, así como la lista de las áreas de la vida que se ven afectadas por el daño. Úsenlas para verificarse. Traten de ser honestos consigo mismos, y tal vez tengan un amigo o amiga a quien puedan preguntarle: dime, ¿me ves irresponsable? ¿Me ves con poca seguridad en mí mismo? ¿Me ves con pocas habilidades de comunicación? ¿Notas que tengo pocas habilidades para socializar? ¿Puedo manejarme bien en una multitud o en un grupo? Pueden preguntarle a alguien del grupo en el que se encuentran ahora mismo. Ellos podrían ser más honestos con ustedes. Más honestos. Y por supuesto, un área de la vida que no cubrimos, queríamos dejarla para el final, es la espiritualidad. Un niño que tiene un padre y una madre que lo descuidan, traducirá ese descuido a Dios. Y dirán: no le importo a Dios. Si no, no permitiría que estas cosas me sucedieran. Dios tampoco me ama. En especial si tuvimos dificultades en nuestra relación con nuestro Padre, se nos dificultará construir una relación con el Padre Dios. Puede que tal vez tengamos algunas conductas religiosas, pero nos resultará difícil construir una relación íntima emocional con Dios. Eso será difícil. A nosotros nos sucedió. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.